Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento plano complejo en el dominio de Laplace y el dominio Z. El contenido de esta presentación es el siguiente. 1. Plano complejo en el dominio de Laplace. 2. Equivalencia de polos en Laplace y Z. 3. Ejemplo con sistema estable. 4. Ejemplo con sistema inestable. Y 5. Resumen. Una función de transferencia GDS en el dominio de Laplace puede verse como la división de dos polinomios NDS y DDS. Los polos del sistema se encuentran igualando el denominador a 0, obteniendo los valores S1, S2 hasta Sn, donde n es el orden del sistema. Dichos polos se pueden ubicar en el plano complejo, permitiendo visualizar la estabilidad del sistema. Un polo ubicado a la parte izquierda del plano complejo se dice que es estable, y su dinámica puede estar dada por un sistema de primer orden si se ubica sobre el eje real, o una dinámica de segundo orden si tiene componente imaginario. Si un polo se ubica en la parte derecha del plano complejo, se dice que es inestable, por lo que la magnitud de la respuesta ante un escalón crecerá indefinidamente, bien sea porque tiende al infinito o porque tiene oscilaciones sostenidas que van creciendo. Si ese mismo sistema lo expresamos en el dominio Z, se obtiene una función de transferencia g de z, que es la división de dos polinomios, b de z y az. Los polos del sistema se encuentran igualando el denominador az a 0, con lo que se obtienen los polos z1, z2 hasta zn, donde n es el orden del sistema. La relación entre los polos en el dominio de Laplace y los polos en el dominio Z, cuando se usa un método de discretización robusto, está dado por e a la st es igual a z. Esto nos permite plantear las equivalencias entre el plano complejo en el dominio de Laplace y el plano complejo en el dominio Z. Siendo t el tiempo de muestreo, se sabe por el teorema de muestreo que solo las frecuencias entre menos pi sobre t y pi sobre t en el dominio de Laplace pueden ser representadas adecuadamente en el dominio Z. En este rango, la línea en el eje Y, que es la que divide los polos estables de los polos inestables, tiene su equivalente en el plano Z al aplicar la relación e a la st es igual a z, obteniendo una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Al área que está delimitada por esta circunferencia se le conoce como el círculo unitario. La parte izquierda del plano complejo en el dominio de Laplace, que contiene los polos estables, corresponde al interior del círculo unitario en el plano Z. La parte derecha del plano en el dominio de Laplace, que contiene los polos inestables, corresponde al exterior del círculo unitario en el plano Z. Los polos que en el dominio de Laplace están sobre la parte negativa del eje real, es decir, polos estables de primer orden, corresponden a valores entre 0 y 1 sobre el eje real en el dominio Z. Los polos que en el dominio de Laplace conservan un mismo valor del sobreimpulso se pueden representar con esta curva en el dominio Z. A medida que el sobreimpulso en el dominio de Laplace aumenta, en el dominio Z se acercan al círculo unitario. Los polos que en el dominio de Laplace tienen un mismo tiempo de establecimiento se representan en el dominio Z como circunferencias.
A medida que el tiempo de establecimiento es mayor, la circunferencia se va acercando a los límites del círculo unitario. Aunque el teorema de muestreo indica que la frecuencia de muestreo debe ser 2 veces la frecuencia máxima del sistema, desde el punto de vista del control, se utiliza la regla empírica de 10 veces la frecuencia máxima del sistema. Esto con el objetivo de tener un margen de maniobra al implementar una estrategia de control. Bajo esta regla empírica, se reducen entonces las frecuencias que se usarían en el plano complejo en el dominio Z. Y si el sistema es inestable, se debe procurar que los polos queden cerca del círculo unitario. Se considera el siguiente ejemplo. Para el sistema mostrado, los polos se encuentran igualando el denominador a 0. El límite superior del tiempo de muestreo se puede encontrar utilizando la regla empírica. Se toma la magnitud de cada polo y la magnitud del mayor valor define el límite del tiempo de muestreo. Se puede tomar entonces cualquier valor por debajo de ese límite. En este caso se tomará t igual a 0.2 segundos. El límite inferior del tiempo de muestreo está dado por el hardware que se quiera utilizar. Utilizando el tiempo de muestreo seleccionado, se puede encontrar el equivalente discreto de este sistema, el cual se denomina G de Z. Para hallar los polos de G de Z, se iguala el denominador a 0. Se puede notar que si se reemplazan los polos de G de S en el dominio de Laplace en la ecuación E a la St es igual a Z, se obtienen los polos de G de Z en el dominio Z. Como G de S y G de Z representan el mismo sistema, su respuesta al escalón coincide. Se considera ahora que a este sistema G de S se le quiere aplicar una estrategia de control para mejorar su desempeño. Dicha estrategia de control está dada por Gc de S. Si se quiere expresar el equivalente de dicha estrategia de control en discreto, se aplica la transformación invariante al escalón a Gc de S, obteniendo Gc de Z. La respuesta ante una entrada de referencia escalón para el esquema de control continuo se puede ver en la gráfica. Y para el equivalente en discreto es la siguiente. El esquema de control en discreto dio inestable. Entonces, ¿qué sucedió? Este esquema de control adiciona otros polos. Los polos de Gc de S en el lazo directo y los polos en lazo cerrado. Se deben tener en cuenta todos estos polos para encontrar el de máxima magnitud. Con el de máxima magnitud se encuentra entonces el límite superior del tiempo de muestreo. En este caso se tomará 0.02 segundos. Se usa entonces este nuevo tiempo de muestreo para encontrar nuevamente G de Z a partir de G de S y también encontramos Gc de Z a partir de Gc de S. Si se compara nuevamente con la respuesta en continuo, se puede ver que la respuesta en discreto es coincidente. Al observar el lugar de las raíces en el dominio de Laplace, se puede ver que el sistema es estable para cualquier valor de ganancia. En cambio, el lugar de las raíces en el dominio Z nos muestra que una ganancia alta hace que los polos del sistema salgan del círculo unitario, volviendo inestable al esquema de control. Se considera un segundo ejemplo. En este caso, se tiene un sistema GDS cuyos polos están a la derecha del plano complejo en el dominio de Laplace, lo que indica que el sistema es inestable. La respuesta al escalón es una oscilación que va aumentando en el tiempo. Se plantea entonces realizar un esquema de control para volver estable el sistema.
En una primera mirada al lugar de las raíces, se nota que para cualquier ganancia el sistema sigue siendo inestable. Se debe entonces proponer una estrategia de control que lleve el lugar de las raíces hacia la izquierda. Con este GCDS propuesto, el lugar de las raíces entra a la zona estable y la respuesta del sistema ante una referencia escalón termina en un valor finito. Para obtener el equivalente discreto de este esquema de control, se toman los polos del sistema del controlador y los polos del lazo cerrado. Se encuentra la máxima magnitud y con eso se define el límite en el tiempo de muestreo. En este caso se tomará un tiempo de muestreo de 0.3 segundos. Con este tiempo de muestreo se encuentra GDZ, que es el equivalente discreto de GDS, y GCDZ, que es el equivalente discreto de GCDS. Para realizar la comparación, se grafica la respuesta ante un escalón del sistema en continuo y la respuesta del esquema de control en discreto. En este caso se nota que aunque ambos esquemas de control lograron estabilizar el sistema inestable, la respuesta del sistema en discreto difiere de la respuesta del sistema en continuo, siendo esta primera más oscilatoria. Como se está trabajando con un sistema inestable, si se quiere aumentar la similitud entre el sistema continuo y discreto, se debe bajar el tiempo de muestreo. Usando un tiempo de muestreo de 0.06 segundos, se realizan de nuevo los cálculos. Al comparar la respuesta ante una entrada de referencia escalón, se nota que la respuesta en continuo es muy similar a la respuesta del sistema discreto. Dibujando el lugar de las raíces para el esquema de control continuo, se nota que el sistema se vuelve estable cuando aumenta la ganancia. Después de dicho valor, la ganancia puede aumentar y el sistema sigue siendo estable. En el caso del lugar de las raíces para el sistema discreto, se hace una ampliación de la zona estable para una mejor visualización. Se puede notar que si la ganancia aumenta, el sistema se vuelve estable, pero si dicha ganancia aumenta demasiado, el sistema vuelve a ser inestable. En este video se mostró la equivalencia de los polos en el plano complejo en el dominio de Laplace con los polos en el plano complejo en el dominio Z a través de la relación E a la ST es igual a Z. En especial, la parte estable que corresponde a la izquierda en el plano complejo de Laplace corresponde al interior del círculo unitario en el plano complejo en Z, y la parte inestable que corresponde a la parte derecha en el plano complejo de Laplace corresponde al exterior del círculo unitario en Z. También se vio la equivalencia de los polos que conservan un mismo sobreimpulso y la equivalencia de los polos que conservan un mismo tiempo de establecimiento. También se mostró, a través de dos ejemplos, cómo pasar un esquema de control continuo a su equivalente discreto, encontrando un límite superior para el tiempo de muestreo a través de la regla empírica de usar una frecuencia de muestreo 10 veces mayor a la frecuencia máxima. Para esto se deben considerar todos los polos del sistema. En estos dos ejemplos, el lugar de las raíces en Laplace evidenciaba que la ganancia puede aumentar indefinidamente, mientras que, acorde con el lugar de las raíces en Z, había solo un rango de ganancias donde el sistema era estable. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.